Tengo que reconocer que soy un enamorado totalmente de este tipo de drones, de estos drones pequeñitos que puedes volarlo tanto dentro como fuera. Y también tengo que decir que me estoy volviendo también bastante crítico. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa RC Technic, una tienda española, vamos a poder echarle un vistazo a este UDI U27, un dron que me ha sorprendido, un dron que me ha gustado, un dron que tiene por supuesto sus partes oscuras y que vamos ahora mismo a desgranar y a eliminar todas las dudas que podáis tener acerca de este dron que, lo primero que os voy a adelantar, estéticamente es una chulada, es un dron de estos del futuro, ¿vale? Con unas cosas muy extrañas. Y oye, una cosita que me han estado diciendo desde que hice el vídeo de primeras impresiones, que el mando no era ergonómico y tal, el mando es muy ergonómico, yo tampoco me esperaba tanto, pero si nos fijamos bien, la verdad es que parece muchísimo un mando de Mega Drive o algo, entonces bueno, es normal que sea ergonómico. Así que nada, bueno, venga, después de esta pequeña introducción a ciertas preguntas que me habéis hecho, nos vamos a ir directamente a la mesa del taller y vamos a echarle un vistazo al unboxing de este UDI U27. Buenas chicos, aquí estamos en el unboxing de este UDI U27 Free Loop, Looping, Float Cuadro, como queréis llamarlo, hombre, porque esto ya es una locura los nombres. Por favor, poner nombre más normalito, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos la caja, nos ha venido realmente bien. No estoy acostumbrado a que las cajas no vengan con 17.500 bollos, sinceramente, así que nada, bueno, mira, un punto positivo para los de RC Technic. Vamos a ver, vamos a abrir lo que viene en este paquete y vamos a echar un vistazo a lo que viene. No es mucho, pero bueno, es lo normal que nos suele venir en este tipo de drones. Lo primero es el manual, que sabéis que soy un gran coleccionista de manuales, ¿vale? Y nada, aquí nos viene el manual y siento, bueno, os voy a dar una mala noticia, no viene en chino cantonés, que es el idioma predilecto, por lo menos por los amigos de Mundo Drone. Nada, nos viene en un perfecto inglés, no vamos a tener problemas, fuera de broma, y nada, eso está siempre correcto, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a volver a enfocar un poquito, ¿no? Por aquello de ver bien, y nos viene, bueno, quitamos este papel, y ahora vamos a ir ya sacando todas las cositas. Vamos a ver, aquí tenemos el dron UDI U27, un dron muy bonito, ¿vale? Que ahora ya pasaremos a hablar sobre todas las características que tiene, ¿vale? Después tenemos aquí el mando de control, ¿vale? Que utiliza 4 pilas normales, no me paga Energizer, ¿vale? Para que saque sus pilas, que muchas veces me lo decís, aquí creéis que me pagan por todo. En fin, aquí tenemos el mando de control, muy ergonómico, lo estáis viendo aquí en la mano, está bastante bien. Después nos viene con la batería, ¿vale? Vamos a intentar ver, a ver si podemos ajustar un poquito. Perfecto, aquí lo tenemos. Es una batería Ay, sí lo puedo ver a través de eso. Es una batería de 450 miliamperios, ¿vale? A 3,7 voltios. Cargador normal, ¿vale? Es el que viene con todo, el típico de la batería de todo. Está bastante bien. Y bueno, nos viene aquí un juego de hélices, ¿vale? Un juego de 4 hélices, 2 rojas, 2 negras, ¿vale? Para saber la dirección del dron, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Y este que es el cargador, ¿vale? Aquí conectamos la batería y no vamos a tener ningún problema. Un cargador, mira, original, ¿vale? Original, normalmente es un cable así más suelto. Y mira, esto es un poquito más original. Así que nada, una vez hemos ya visto qué hay en la caja, nos vamos a ir directamente a el análisis. Empecemos por las funciones de este UDI U27 y nos vamos a centrar en el mando. Vamos a ver, este UDI U27 se ha hecho famoso básicamente, o ha tenido mucha expectación, básicamente por sus flips. ¿Esto qué quiere decir? Que se pone boca abajo el dron y podemos controlarlo en esa posición. Bueno, es una opción bastante interesante, una opción por lo menos un pelín innovadora, que ahora muchos fabricantes se están uniendo a ese barco. Es más, en las próximas semanas vamos a tener más drones con esa función. Pero que bueno, oye, siempre es interesante que haya, bueno, pues esas pequeñas novedades que hagan que nos compremos un modelo u otro, porque al fin y al cabo en esta industria, en este sector ahora mismo hay muchísima competencia, hay muchos drones muy buenos y bueno, algunas veces esas pequeñas diferencias pues hacen que se vayan y se inclinen la balanza, aunque yo soy muy tradicional y me gusta más que un dron vuele muy bien y punto pelota, ¿no? Después ya vamos hablando de otras tonterías. Bueno, vamos a ver, el mando de control. ¿Qué nos ofrece este mando de control? Podemos utilizar headless, ¿eso qué quiere decir? Que no importa dónde esté el dron, no importa dónde esté la cabeza del dron, ¿vale? Para adelante, si yo estoy aquí, ¿vale? Para adelante siempre va a ser para acá, me da igual que el dron esté volteado o lo que sea, para adelante siempre va a ser para allá, para la derecha para acá, para la izquierda para acá, ¿vale? Eso significa headless. Y este dron
cumple con lo que promete, cumple con lo suyo. Vamos a ver, esto es lo de siempre. En este tipo de drones, ¿vale? Que son drones baratitos y tal. Digo baratitos porque un dron que con todas estas funciones normalmente así grande puede costar entre 500, 300, 1000 euros, ¿vale? Por eso digo, todo lo que sea 100 euros para abajo lo considero baratito dentro de este mundillo, ¿vale? Pero el caso, en este tipo de drones baratitos, el modo headless, ¿vale? Funciona pues 5 de cada 7 veces, básicamente. Entonces algunas veces vais a ver que tenéis problemas, tendréis que volver a calibrarlo, todo viene en las instrucciones, y entonces ya podréis volver a utilizar el headless. Pero bueno, muchas veces el headless para lo que está hecho es para poder recuperar el dron cuando has perdido el control de él o no sabes dónde está la cabeza. No utilicéis el headless para eso porque vuelvo a decir, en este dron cuando me ha pasado eso, me ha pasado esto un par de veces con esto. El headless no ha funcionado. Así está el tema, señores, es lo que suele ocurrir en este tipo de drones, no voy a descubrir nada nuevo. Más cositas, problemas que he tenido con algunas funciones del mando y ahora vamos a pasar con cosas buenas y malas tanto de este dron, ya olvidándonos un poquito más del mando de control. Bien, cositas buenas, me gusta mucho la función que tiene de ponerse, volteado el dron y poderlo estar controlando boca abajo. Pero lo que ocurre es que hay dos botones para hacer eso. El problema es que uno de ellos, pues por lo menos en mi caso, cuando yo le doy, pues corta motores, corta energía y se cae para abajo. Entiendo que será un defecto del dron que me ha llegado, tampoco lo he hecho descambiar porque me parecía un poco tontería, porque con el otro, o sea, es que tiene dos botones, uno para girar para la izquierda y otro para girar para la derecha. El de la derecha no me funciona y el de la izquierda así. Entiendo que será un error de fábrica, pero bueno, ya sabéis, si tenéis algún problema, contactáis con la empresa y ellos los descambian y no vais a tener ningún problema. Siguiente cosita. La ergonomía que estaba diciendo del mando de control es una ergonomía, no es mala la verdad, funciona bastante bien y no vais a tener ningún problema. Que se os quiten un poco esas historias de que puede ser un mando de control poco ergonómico. No, es bastante ergonómico, eso sí, no podéis utilizarlo muy fuerte, sino que tenéis que tenerlo relajado y ya está. Ahora nos vamos a ir a lo que de verdad importa. ¿Cómo vuela este cacharro? Vamos a ver. Este dron tiene un problema, básicamente, y es que, bueno, no es un problema, sino que el vuelo de este dron no es precisamente uno de los mejores vuelos cuando estamos enfrentándonos contra el aire. Está por encima de la media de drones que superan pequeñas ráfagas de viento, por supuesto. ¿Está entre los mejores? Para nada. Este dron, la verdad es que si nos encontramos con ráfagas de viento más o menos serias, vale, cuando digo serias es dentro de lo que puede tirar un dron de esto, por ejemplo, que un día esté más o menos tranquilo y te venga una brisa de viento que tú no puedes controlar. ¿Este dron la va a poder soportar? La gran mayoría de veces sí, pero no todas, o no va a soler siempre hacerlo, ¿no? Siempre se te va a ir un poco y a lo mejor no lo podemos controlar. Ese es el gran problema que tiene este dron comparado con otros drones de la gama, como pueden ser Syma X11, Hubsan X4, JJRC H6C, que son drones que están más preparados para ese tipo de contratiempos. Y yo creo que esos pequeños detalles son al final los que matizan que un dron sea interesante de comprar o que no. Bien, cuando hay... el problema también de ponerlo boca abajo es también el viento. Si boca arriba, ¿vale? Ya era complicado, ¿vale? De poner para que luche contra el viento, pues boca abajo bastante más. Personalmente, cuando hace viento o hace un pelín de viento, no lo pongo boca abajo porque si no ya no lo vais a poder controlar y se os va a ir. Lo del boca abajo, vuelvo a decir, es una anécdota muy interesante que lo vais a enseñar con los amigos, que de vez en cuando lo vais a hacer, pero poco más. No vais a estar volándolo continuamente porque tiene sobre todo ese tipo de limitaciones, porque esto, estando en este modo, una pequeña brisa sí que se lo puede llevar y eso no tiene ningún tipo de sentido. En el otro modo, pues más o menos está bien. He intentado quitarle las protecciones, ¿vale? Pero veía como muchos problemas, se le pueden quitar y tal, pero me daba mal rollo, ¿vale? Es como una especie de clic o algo. Y entiendo que quitando las protecciones iría mejor. ¿Qué ocurre? Que no he encontrado la forma óptima de quitarle estas protecciones y supongo que tiene que mejorar mucho porque vuelvo a decir, todos los drones que he mencionado antes con las protecciones más o menos funcionan igual que este, pero si las protecciones, vamos, son bastante mejores. Incluso en última instancia voy a echarle un vistazo de todas maneras para intentar actualizarlo dentro del canal o algo. Pero voy a intentar quitar las protecciones estas sin intentar no romperlo
y voy a también a decir a ver si hago algún tipo de actualización o algo por el blog diciendo si mejora algo o no. De todas maneras, incluso con ese punto, incluso con este punto, yo creo que, bueno, está dentro de la media. Y dentro de interior me parece un dron muy divertido, porque en interior sí que podemos utilizar todas las funciones que nos puede dar. El headless va a funcionar muy bien porque está a corta distancia y más o menos no vamos a exigirle demasiado. Podemos ponerlo boca abajo y vamos a poderlo volar por aquí y va a ser bastante divertido. Para interior es verdad que es un dron que se aprovecha mucho, pero en exterior pierde todo muchos de esos puntos, ¿no? Así que bueno, si estáis buscando un dron de interior, estáis buscando... Ah, bueno, una cosa importante, señores, que después se me olvidan, dos cosas importantes, la estabilidad del dron es bastante buena, muy buena. Si conseguís streamearlo, la verdad es que está por encima de la media en ese punto, porque prácticamente sí que se puede conseguir casi dejarlo fijo en un punto y eso es muy de agradecer. Y aparte, la batería nos va a durar entre 6 y 8 minutos, según si estamos jugando mucho con el modo boca abajo, según si vamos volando siempre en los modos más rápidos de vuelo. Hay 3 modos de vuelo, el L, el M y el H, que significa el low, el más bajo, el medium, el modo normal, y el high, que es el modo rápido. Volarlo siempre en modo rápido fuera, porque si no, el viento puede daros una mala jugada y eso también apuntároslo para todo el resto de drones que tengáis. ¿Vale? Y nada, y en interior la verdad es que es muy divertido. Me ha gustado sobre todo en interior. En exterior yo creo que hay muchísimos mejores drones que este. En interior creo que es una buena opción debido a las diferentes tonterías que tiene, que puede hacer que podáis sacarle más el jugo. Así que nada, espero que os haya gustado este dron, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sido de utilidad. Por supuesto, darle las gracias a la empresa RC Technic por habernos cedido este UDIV27. Y nada, señores, poco más que deciros, simplemente que aquí abajo en comentarios dejáis vuestras impresiones sobre este dron. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. Chao.